es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Suena en la noche, muerte disfrazada de amigo, un pibe que pasa corriendo, con un monedero escondido, en la esquina fumando base, con los ojos de roja nube, buscando aliviar la tristeza. Hay 4 botijas que curten, la esperanza llora en la noche, por las calles del rancherío. Con mi canto le hago este poncho, pa' que no se muera de olvido. Pero muy buenos días, estamos nuevamente en un programa más de El Popular en Radio, con Popular aquí el mano, con Paola Beltrán. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Juan Landaco? Muy buen mediodía para todos y todas. ¿Cómo andas, Landaco? Muy bien. ¿Trajiste mate? Sí. Ahí va. Traje mate. Sin mate no. Y ya las veo sonrientes. Sí. En los primeros mates. Sí, hay mate y felicidad. 2 de septiembre. Exacto. 2 de septiembre. Arrancamos, ¿Qué tema es? ¿Cómo arrancamos con con ese tema, no? Qué simbólico la letra de Pablo Estramín. Sí, no es casualidad. Bueno, generalmente los temas que arranca el programa, obviamente que también lo conversamos entre nosotros y vemos de repente de un tema que refleje un poco la lamentable situación que se viene desarrollando en nuestro país, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con la droga, que tiene que ver justamente con los banquetes que se dan en algunos lugares y la necesidad de la mayoría, ¿no? Porque también es ese tipo de contradictorio que se genera en lo que no hay presupuesto para tal cosa, para esto, para aquí, para allá, pero de repente hacemos por un aniversario un banquete en la República Argentina de que se gasta no sé cuánta plata. Digo, también, a ver, si bien hay que festejar, uno no dice que no, pero son ese tipo de cosas obscenas, ¿no? Porque ayer también decíamos de la inmoralidad, y yo decía en otro programa de Voces del Interior, que muchos que apoyaron y que apoyan a Robert Silva por el tema del agravio de haberle pintado el muro, esa inmoralidad, que fue lo que pasó, y yo desde acá decía, pero ¿no es más inmoral o la inmoralidad de Robert Silva, también lo que pasó ayer en el Cerro, que parece una provocación, porque lo de ayer, lo del Cerro fue una provocación. Exacto. También desde el gobierno, y después se victimizan y cambian los ejes del punto de vista. Pero a lo que quería llegar es que hay muchas escuelas del interior, también acá en Montevideo, de zonas periféricas, que también tuvieron grandes dificultades para que los niños pudieran acceder a un plato de comida. Entonces, eso es la inmoralidad, eso es inmoral. Que un niño de nuestro país no tenga de repente un plato de comida en su escuela o no lo pueda repetir, como dijo Bianchi, escúchame, vienen a engordar. Entonces, eso es inmoralidad. Y nos están atropellando con ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo al tema, 2 de septiembre, empezó septiembre, por fin. El mes del aniversario del partido. Qué eterno fue insoportable. Sí, principalmente porque nos da el sueldo. No, agosto parece que tenía 80 días. Eterno. No puede terminar más.
Bueno, chicas, Hablale al micro. Miren Nataca, qué lindo. acordate del Hoy micro. el popular lo comentábamos, no tiene el mate desperdicio. está riquísimo. El mate está Sí. riquísimo. Después le voy a pasar el nombre de la Sí, yerba. pero que pase el estamos- mate porque está ahí el nombre como de la yerba que está. está pegado el mate ahí. También Paola recién estaba Lo que diciendo tiene el andaco que no Hablen no de a lo uno, anda. chicos. que Estamos está como... bien el popular, No anda, no el sé. semanario. Y estamos en el número 603. ¿Se acuerda del número redondo? Ya está en el 603. Pero está bien cargadito de información. Sí. Un editorial que está muy bueno también, que sí. bueno, como nos tiene acostumbrado el popular. La entrevista central a Quique Méndez, Sí. secretario de organización de la Central de Trabajadores, única central. Sí. Y bueno, y nos vamos a ir desarrollando por ahí en ese sentido. Sí, muchitas cositas. ¿Te Sí. parece? ¿Cómo quieren arrancar? ¿Quieren arrancar por la editorial primero o primero comentamos? No lo vimos No, previamente. pero por eso, ¿Cómo te está- gusta está el buenísimo. andaco? Hoy venimos Está desorganizados. Sí. buenísimo, está buenísimo. Yo Pero digo, vamos al editorial y luego, si nos queda, según el Dale. tiempito que nos quede, comentamos Sí. un poquito las noticias del Popular. El editorial en este momento es "Por un gran paro nacional", es el título. El PIT-CNT ha convocado a un paro nacional para el 15 de septiembre. La consigna central, que encabeza una amplia plataforma, aún en construcción, es contra el modelo de la desigualdad. Tanto la convocatoria, que incluye un paro general de 24 horas, pero que es un paro nacional, como la consigna, son elementos relevantes. Empecemos por la consigna. En editoriales anteriores hemos sostenido que lo principal que produce la restauración conservadora y el brutal ajuste neoliberal aplicados por el gobierno de coalición de derecha, encabezado por Luis Lacalle Pou, es desigual. En un país cuya economía está creciendo, los salarios y las jubilaciones siguen cayendo. Hay más pobres y miles de uruguayas y uruguayos que enfrentan el hambre. Hay muchos elementos para fundamentar esta afirmación dato mata relato, como reclamaba eufórico el presidente Lacalle Pou en una de sus tantas pseudo cadenas nacionales. Empecemos por dos datos muy recientes que, contrastados, dejan prístinamente claro que lo que aumenta en Uruguay es la desigualdad. En una nota del economista Bruno Giometti, en nuestra edición anterior, se daba cuenta que el último informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, en base a datos oficiales del Banco Central del Uruguay, estableció que en la plaza financiera local los depósitos totales crecieron 9.978 millones de dólares entre febrero del 2020 y junio del 2022. En febrero de 2020 el monto total de los depósitos eran 30.000 millones de dólares y hoy es de 40.000 millones de dólares en términos aproximados. La inmensa mayoría de ese incremento se dio entre los más ricos. Las cuentas de más de 100.000 dólares explican casi el 80% de crecimiento total, y para dar una idea más completa de la concentración de la riqueza, el 62% del aumento se registra en las cuentas de más de 250.000 dólares. Además, los depósitos en el exterior de uruguayos residentes alcanzaron los 9.923 millones de dólares a marzo de 2022. Crecieron 3.729 millones de dólares si se compara fines de 2019 con marzo de 2022. El contraste con estas cifras lo da el informe recientemente presentado por Solidaridad.ui, que establece que ahora, en 2022, las ollas y los merenderos populares están brindando 1.246.000 porciones de comida por mes. Esto implica, en promedio, 40.000 porciones de comida por día. Todo esto sostenido por el esfuerzo titánico de 2.000 mujeres y hombres que con su solidaridad diaria lo hacen posible. A ello hay que agregar que las exportaciones alcanzaron en los últimos 12 meses un récord histórico de 13.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, hay 60.000 pobres más. El empleo todavía no llega a los niveles prepandemia y los salarios, promedialmente, todavía están un 4% por debajo de lo que estaban en 2019.
El gobierno no ha anunciado una sola medida para atender esta situación de creciente desigualdad. Por el contrario, tanto en la rendición de cuentas como en su política salarial, como en distintas medidas administrativas, como en su propuesta de reforma de la seguridad social, en realidad la agrava. No es de extrañar, el presidente Lacalle Pou ha dicho públicamente que para su gobierno la prioridad antes de la pandemia, durante la pandemia y después eran, son y serán los denominados Maya Oro. Enfrentado a esta realidad objetiva, el PIT-CNT, como ya lo había señalado varias veces, particularmente este 1 de mayo y durante el paro general parcial de julio, planteó una serie de propuestas. El gobierno no ha respondido y mucho menos atendido ninguna de las propuestas. Es por eso que el PIT-CNT convoca a este paro nacional con una plataforma que, marcada por el cuestionamiento a la desigualdad, incorpora los reclamos de frenar la carestía, el aumento descontrolado de los precios, la inflación ronda entre el 10% y en los alimentos es mayor, atender el incremento de la pobreza y la situación de hambre de decenas de miles de uruguayas y uruguayos, trabajo digno y aumento salarial, defensa de la negociación colectiva, una reforma de la seguridad social, pero que incluya espacios reales de diálogo y apunte a una seguridad social universal, solidaria, sin lucro y sin afán. Presupuesto para la educación pública, la vivienda y la salud, respuestas a los reclamos de los movimientos cooperativos de vivienda, defensa de las empresas públicas, incremento de la inversión pública, medidas para avanzar en verdad y justicia y defensa de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La plataforma, muy amplia ya, está en construcción. Esto es así por las características de la convocatoria del paro, que no es cualquier paro. El PIT-CNT se propone que el del 15 de septiembre sea un paro nacional, que incorpore las reivindicaciones de todo el movimiento popular y sea convocado por la Intersocial con una fuerte apuesta a su revitalización y fortalecimiento. Ya hay reuniones con FUCBAN, la FEU, ONACPU, colectivos feministas, gremios estudiantiles y otras organizaciones populares para retomar con fuerza el trabajo de la Intersocial, que jugó un papel tan relevante durante la pandemia y para la recolección de firmas y el referéndum contra 135 artículos de la LUC. Está previsto un relanzamiento y una convocatoria conjunta al paro el próximo 13 de septiembre. El paro nacional del 15 de septiembre será un resumen de todo lo acumulado en las inmensas movilizaciones de junio y julio. La Marcha Nacional Educativa, el paro nacional del Zunca, la movilización conjunta de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública y la FUS, la movilización de COFE, de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, la de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP y el gran paro y marcha del PIT-CNT en julio. También de las movilizaciones estudiantiles y docentes en reclamo de presupuesto para la educación pública y en contra de la reforma educativa que el gobierno busca imponer a marchas forzadas. El movimiento sindical viene sosteniendo un importante nivel de movilización, pero pretende ir a más. Busca recrear el nivel de unidad y movilización logrado en la mayor victoria popular de este periodo, las 800.000 firmas contra la LUC, apuestan a construir en la militancia y la lucha común un nuevo nivel de unidad del campo popular y también en retomar el diálogo directo con nuestro pueblo en las ciudades, los pueblos, los barrios y las ferias, miles hablándoles a miles. Esto tiene una importancia enorme para el presente inmediato, para dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo, que son urgentes, pero también tienen proyecciones estratégicas y se entronca en el desafío de construir una propuesta programática unitaria de todo el campo popular. El programa para un Uruguay para todas y todos que tendrá en el Congreso del Pueblo y un punto central de realización, concebido como un proceso de debate, unidad y lucha que comienza ya y que se construye desde el pie. Por todo eso es central,
para todo el movimiento popular lograr que el 15 de septiembre se concrete un gran paro nacional. Bueno, muy bien, teníamos entonces allí la editorial de este viernes del Popular, centrada sobre todo en lo que tiene que ver con el paro nacional. Con el paro nacional y la construcción, que bien como dice allí, todavía está en construcción de la plataforma, ¿no? Claro, porque eso está bueno, que diga como que están en construcción para que justamente abarque la mayor cantidad posible de reivindicaciones. Es cierto. También tenemos un recuadro Sí. de algo que sucedió en el día de ayer en la República Argentina, que no es un tema menor, ¿no? Que tiene que ver con el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sí. Dale, Majo. Hay un videíto ahí que... Sí, porque hay dos información que tenemos para compartir sobre el atentado contra Cristina Fernández. Uno es el que tenemos aquí, que lo comparte justamente el Popular. Al cierre de nuestra edición, dice, se conoció la noticia de que un hombre intentó asesinar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner este jueves de noche, cuando regresaba a su domicilio de Recoleta, en Buenos Aires. Cristina Fernández, al regresar a su casa, se detuvo a saludar a las y los militantes que hacen vigilia frente a su casa desde que se conoció el pedido fiscal de procesarla con 12 años de prisión. En ese momento un hombre sacó un arma de fuego, la puso en la cabeza de la vicepresidenta y gatilló, pero el disparo no salió. El hombre fue detenido y, según las primeras versiones de la policía, sería brasileño y de unos 35 años. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, convocó de urgencia al gabinete en la Quinta de Olivos y anunció una cadena nacional que, al enfrentar esta edición, a imprenta no había concretado. Bien, y en ese contexto, también el Frente Amplio sacó una resolución. Ahora que de repente ¿Sí? la estamos... Dale. Ahí está. Dale. Bien. Declaración: el Frente Amplio de Uruguay repudia enérgicamente el atentado del que fue objeto la vicepresidenta de la República Argentina, al tiempo que nos solidarizamos con la señora Cristina Fernández de Kirchner ante este gravísimo hecho. Reclamamos el rápido esclarecimiento del mismo y las acciones judiciales que correspondan. Asimismo, exhortamos a nuestro hermano pueblo argentino a rechazar toda manifestación de intolerancia y odio y a defender con convicción, firmeza y serenidad a la vez el respeto mutuo y la convivencia pacífica, indispensables para la institucionalidad y plena vigencia de la democracia. Montevideo, 1 de septiembre de 2022. Bien, bueno, también la verdad que es un hecho bastante complejo, ¿no? Sí. La situación esa, más allá de todo ese entrevero, que habrán millones de opiniones con respecto a Cristina Kirchner, su papel cuando fue presidenta, de repente el pedido de procesamiento, bueno, todo eso que está en la justicia, y esperemos que se laude de la mejor manera posible y con transparencia. Sí, y que no va a ser así, ¿no? No, obviamente. Porque hoy hablábamos antes de que estamos ante una situación de lawfare y por lo tanto es muy parecido a lo que pasó con Lula previo, ¿no? Que terminó preso 2 años sin ningún tipo de prueba contundente y ahora, por ejemplo, está disputando nuevamente la presidencia, ¿no? Que esa situación de Lula viene arrastrado primero del golpe que se le dio a Dilma, claro, que era el impeachment. Exactamente. Que se cumplió ahora hace poquito fecha. Y en ese sentido, bueno, también lo que tiene que ver con todo lo de Lula, esas acusaciones, pero que eso privó a que Lula pudiera ser candidato. Claro, lo prescriben. También, exacto, y fue una forma como legal que tuvo. Sí. Legal que tuvo eso. Yo no sé si tenemos pronta... Sí, claro, perdón, que no lo habíamos anunciado. Nosotros sí. Exactamente, no lo habíamos, fue omisión nuestra no decirle a nuestro operador que vamos a ir con la columna del senador Oscar Andrade. Tenemos un tiempito así, la vamos a escuchar ahora, quizá nos pasamos un poquito, volvemos después, bien bárbaro. Vamos a la columna del senador Oscar Andrade. Amigas, amigos, esta semana empezó el tratamiento en el Senado de la República, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. ¿Por qué es tan importante la rendición de cuentas? Porque en la rendición de cuentas se definen los destinos para la inversión en vivienda, salud, educación, qué va a pasar con las empresas públicas, los salarios, las jubilaciones. Por lo tanto, es bastante más
trascendente que solamente la suerte de los trabajadores del Estado. Por eso es que estamos en momentos decisivos, tratamos la rendición de cuentas en el Parlamento. Y hay algunas consideraciones que son muy importantes hacer. En primer lugar, hay una consideración política. Si bien no siempre mantenemos fresca la memoria, quienes hoy están en el gobierno, en campaña electoral, tuvieron una promesa estrella, una promesa central, una promesa largamente repetida, que tenía que ver con un ajuste del gasto público, muy importante, un ajuste del gasto público de 900 millones de dólares. Lo que, conociendo los antecedentes del herrerismo, encendía las alertas de si en ese ajuste nos iban a incluir políticas sociales, inversión educativa o el salario y las pasividades. Ante esto, quien es hoy presidente de la República en campaña electoral, de manera reiterada, sistemática, planteó que tenía la fórmula para hacer ese ahorro de 900 millones de dólares, pero que no iba a tocar de ninguna manera ni la inversión en salud, ni la inversión en seguridad, ni la inversión educativa, y menos, Dios libre y guarde, los salarios y las pasividades. Esta rendición de cuentas rinde cuentas de lo presupuestado en el año 2020, en el año 2021, proyecta gastos para el próximo año. Y bueno, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Que en estos 2 años, después de aprobado el presupuesto del 2020, en el 21 y en el 22, ha habido un ajuste del entorno de los 600 millones de dólares. Y ese ajuste, el aporte principal al ajuste, está sobre la base de salarios que perdieron capacidad de compra. Al costado de los salarios que perdieron capacidad de compra, las pasividades. Entonces, el primer componente político es que en una situación económica donde el equipo económico presente hoy en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda reconoce que la situación económica desde el tercer trimestre del año 2021 está en los niveles en los que se encontraba previo a la pandemia. O sea, los efectos económicos de la pandemia se superaron ya en el segundo semestre del año pasado y hoy estamos en una circunstancia más favorable en lo económico, en la economía global de la pandemia. Este escenario de situación económica más favorable del país se acompaña con recorte de salarios y recorte de jubilaciones. Esto no solamente implica un componente de incumplimiento electoral importante, sino que acompañado a esto lo que nos surge de la rendición de cuentas es que se incrementó la presión fiscal. En promedio, en el informe de CIMBE ubica que 0,6 puntos del producto estaría incrementándose la presión fiscal. Pero el incremento de la presión fiscal no es un incremento parejo. Porque, por ejemplo, se quitaron impuestos a quien es propietario de más de 2.000 hectáreas. O sea, hubo medidas que determinan. El sector agropecuario, que uno tiene que saber diferenciar dentro del sector agropecuario, lo que es el pequeño productor con el gran agroexportador, está en el nivel más bajo de participación tributaria de los últimos años. Sin embargo, en ese contexto, se recaudaron en torno de 100 millones de dólares por 3 medidas desde el punto de vista de la presión fiscal. Una, que recaudó 50 millones de dólares, es 50 millones más de IVA, producto de la no devolución de los 4 puntos que nos devolvían con la tarjeta. Que insólitamente algún legislador ha dicho en la comparecencia que ese era un beneficio para los ricos, como que la trabajadora doméstica que va a comprar al almacén estuviera en los deciles más altos de ingreso. Un segundo elemento es en el movimiento de las franjas del IRPF y el IAS. Una permitió recaudar 35 millones de dólares más de los asalariados uruguayos y otra permitió recaudar en torno de 15 millones de dólares de los jubilados. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo presenta hoy, enamorado de sus números, enamorado de su resultado fiscal, componentes de proyección hacia adelante son proyección que tienen una situación que profundiza la desigualdad. O sea, no es un debate académico el que hay empleo de peor calidad. 160.000 uruguayos se anotaron para poder participar de un trabajo precario de poco tiempo, temporal y muy mal pago en los planes de jornales solidarios. Esa realidad es demasiado contundente para agregarle a esa realidad cualquier otro tipo de consideración. Entonces, ¿qué tenemos? Mayor presión fiscal, pero diferenciada, sobre todo presión fiscal sobre los trabajadores. Menos consumo, crecimiento económico con menos capacidad de consumo de los hogares uruguayos, circunstancia
que confirma hasta los informes de la Cámara de Comercio y Servicios, insospechado de tener un vínculo con lo que es la izquierda organizada, el movimiento social. Peores salarios y peores jubilaciones y peor distribución de la riqueza. Mientras la torta va a crecer cerca de un 10% en este periodo, los trabajadores, los jubilados quedan con la ñata contra el vidrio y el Uruguay, si no cambiamos estas políticas, se transformará en un Uruguay para pocos, en un Uruguay más desigual. La semana que viene seguimos encontrando. Muy bien, por allí teníamos, como es común ya, como es ya habitual, todos los viernes la columna del senador Óscar Andrade. Antes de irnos al corte vamos a leer, lamentablemente, tenemos que leer Una flor roja para Blanca Cuevas. Una flor roja para Blanca Cuevas. Blanca Cuevas, Blanquita, nació el 1 de enero de 1919. Se afilió al Partido Comunista del Uruguay en el año 1940. Trabajó con su hermana Gladys en el diario Justicia, antecesor de El Popular. Se casó en 1941 con el camarada Lauro Perla. Ambos militaron en la clandestinidad durante la dictadura. En la reconquista de la democracia, Blanquita fue una activa militante del seccional 10ª del PSU y del Frente Amplio. Recibió nuevamente con orgullo su carnet este año, al mismo tiempo que era homenajeada por su comité del Frente Amplio, el comité Néstor Olahue, en el barrio Mercado Modelo en Montevideo. Blanquita falleció hace unos días con 103 años. Hasta el último momento estuvo militando con firmeza, tejiendo mantas para los asentamientos, en un ejemplo de militante y comunista. Para ella, una flor roja. Para su familia, amigos y amigas y compañeros y compañeras, un fuerte abrazo desde el PSU y desde el equipo de El Popular. Muy bien, sí, nos sumamos a ese saludo. Lo teníamos también el día miércoles con la columna de Ana Olivera, que también le mandó saludos a sus familiares. Yo estuve en la entrega de carnet de Blanquita, porque integraba mi agrupación en la 10ª, entonces la fui a conocer y estaba ella y toda la familia y las historias que contaban eran muy interesantes, ¿no? De cuando era jovencita, que no tenía mucha noción. Hay que agrandar las orejas con esas, sí. con esas una cra Blanquita, sí, un baluarte ahí. Muy bien, ya tenemos el invitado. Ya tenemos el invitado en estudio, si quieren ya lo anunciamos. Sí, por favor, es el vicepresidente del PIT-CNT, nuestro compañero Joselo López. Le damos la bienvenida. Joselo, te vamos a dar igual para que nos saludes y después volvemos. Bueno, un gustazo estar por acá y a la orden para lo que ustedes quieran conversar. Muy bien. Vamos a un corte y volvemos entonces con el vicepresidente de la central, la única central obrera. Con mi canto le hago este poncho, pa' que no se muera de olvido. Volvemos, ahora sí, nos vamos de lleno, como lo decimos siempre, con nuestro invitado central del día de hoy y vamos rumbo a un gran paro nacional. Bueno, sí, estamos trabajando fuertemente para eso. Ayer tuvimos la mesa representativa donde de alguna manera se sentaron los lineamientos para el desarrollo de toda esta actividad que tiene una preparación muy importante. Que la idea que tenemos es que este paro no solo sea de los trabajadores, los sindicatos, sino que trascienda también a los sectores sociales, que son los que también junto a los trabajadores están viviendo una situación cada vez más compleja desde el punto de vista social y económico. En ese marco, la idea es que el movimiento sindical, haciendo punta, pero todas aquellas organizaciones sociales que se quieran sumar, lo puedan hacer, se desparramen en los territorios, en los zonales, en los diferentes lugares donde se va a desarrollar diferentes actividades propagandísticas para justamente avanzar en la línea de lo que es la comunicación de este paro general, que tiene una amplia plataforma, que no es una plataforma solo desde el punto de vista corporativo de los trabajadores, digamos, que por supuesto siempre está, porque el salario de los trabajadores siempre está en una primera línea de acción, pero acá estamos hablando también del empleo, estamos hablando
de cuestiones como tiene que ver con el tema de los precios, la carestía, es realmente ya con una rebaja salarial sostenida y con precios que vienen en alza, con una inflación bastante importante que hay, el poder adquisitivo de la gente ya está cada vez más complicado. Muchos sectores que están no en la lona, sino abajo de la lona. Tenemos más de 100.000 compatriotas comiendo en ollas populares. Bueno, el tema de la inseguridad está colocado también en esta plataforma porque es realmente complejo, ¿no? Nos vendieron todo un paquete diciendo que se había acabado el recreo, pero aparentemente no, la realidad demuestra otra cosa. Cada vez hay más violencia, hay más delitos violentos, y bueno, y estamos sufriendo una escalada de la violencia brutal y claramente no hay una respuesta del Poder Ejecutivo en esta línea. Y después, bueno, está también, digamos, las reivindicaciones particulares de cada uno de los sindicatos, que, bueno, estamos en momentos complejos, ¿no? Se va a abrir una ronda de salario con pautas salariales muy regresivas por parte del Poder Ejecutivo. Algunos sindicatos están en plena negociación, como los compañeros de la salud privada ahora. Estamos transitando una rendición de cuentas de ajuste que golpea fuertemente, más allá de algún avance que pueda haber habido en algunos sectores como COFE y la enseñanza vinculado al tema salarial, no para aumentar el salario, sino para recuperar la pérdida. Claro. Seguimos, digamos, comprometidos con una contradicción flagrante, que es que desde el punto de vista económico el gobierno tiene todo a favor. O sea, los números económicos de este gobierno le están dando muy positivamente. Sigue creciendo la economía. En función de que la agroexportación ha crecido brutalmente, las materias primas siguen con valores muy importantes, por lo tanto todas las exportaciones crecen, la recaudación crece, el PBI crece, sin embargo la masa salarial en relación al PBI cae. Entonces ahí claramente entendemos de que en el marco del plan de acción desarrollado por el PIT-CNT, que empezó en junio con toda aquella escalada de movilizaciones, primero los compañeros de la industria, después los compañeros de la enseñanza, después COFE, después la mesa coordinadora de entes, posteriormente la coordinadora ANCAP, después el ZUNCA, y culminó con aquella gran movilización del 7 de julio con más de 30.000 personas en la calle, donde claramente se demuestra, porque no es fácil sacar 30.000 personas a manifestarse, se demuestra de que el pueblo está atravesando una situación compleja y que, bueno, en ese marco entendemos que hay que ir incrementando alguna medida para tratar de ver si podemos modificar la realidad de esta política económica del gobierno, ¿no? Están haciendo mucho hincapié en el PIT-CNT en esta idea del paro nacional, ¿no? Y en ese sentido también la amplitud de la proclama que vos estabas mencionando. Me parece que capaz como ahondar un poquito ahí, ¿no? En esto de cómo en la última etapa también la capacidad que estamos teniendo de movilizar en todo el país, lo vemos también en los 20 de mayo, los 1 de mayo y demás, y la capacidad de convocatoria y de articulación de todo el movimiento popular. Si bien es un paro de PIT-CNT, el acento está en que sea un paro del movimiento popular. Por eso también la amplitud de la plataforma, ¿verdad? Exacto. Yo creo que todos tuvimos una enseñanza y tenemos que hacernos una autocrítica que durante los últimos años, sobre todo de lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio, nos aletargamos todos un poco, ¿no? Ahí creo que también no somos quienes nosotros para hacer una crítica o una autocrítica de la fuerza política, pero creo que también hay una separación de la dirigencia de las bases que como que fue aletargando, que también nosotros los sindicatos, y ahí sí tenemos que hacer la autocrítica, teníamos a veces condiciones mejores para resolver los problemas sin estar permanentemente en la calle. Todo eso generó una desmovilización que se pudo retomar a partir de lo que fue la LUC, ¿no? Primero con la firma, después con el referéndum,
y en el medio de todo eso con grandes movilizaciones que se pudieron hacer hasta en el medio de la pandemia, Exacto. con los cuidados que se requerían en ese momento. Pero bueno, aquel 1 de mayo Sí. que se hizo, 1 de mayo móvil, le digo yo, porque fue unas caravanas impresionantes que recorrieron todas las ciudades del país. Bueno, de alguna manera fueron incrementando esa posibilidad de movilización que en realidad existe. Lo que pasa es que estaba como aletargada, y bueno, y a partir de ahí creo que hemos venido también sin saturar y sin hacer una moña de más, digamos, la venimos dosificando de manera adecuada como para golpear en momentos que son estratégicos. Y por eso creo que todo eso que pasó en junio con las diferentes movilizaciones sectoriales para después confluir con la gran movilización del PIT-CNT fue un acierto importante. Y bueno, y estamos intentando ahora de que este paro general, que mucha gente nos pregunta si es con movilización, bueno, no es con una movilización central, pero sí con movilizaciones territoriales en los diferentes barrios, que es una cuestión que no ha sido muy utilizada por el PIT-CNT, pero que nos parece que también puede ser importante, porque lo que pretendemos es que este 15 de septiembre no huele una mosca, que se sienta realmente, ¿no? Entonces la idea es ir a pedirle al pequeño comerciante, al pequeño industrial, quizá, sobre todo en el bolichito del barrio, en los pequeños comercios de los barrios, capaz que pedirle que cierre es mucho, porque capaz que viven de la diaria, pero sí que tengan un distintivo, un volante para entregar, o sea, que se adhieran de alguna manera a esa movilización, porque todos sabemos acá de que si nosotros logramos revertir esta situación de rebaja salarial, nos beneficiamos todos, no solo los trabajadores, porque los trabajadores no tenemos capacidad de ahorro. Entonces, cuanto más plata tengamos en nuestro bolsillo, más vamos a volcar a los comercios del barrio. Entonces, eso dinamiza la economía y le genera ganancias también a todo ese sector barrial, digamos, de comercio y de servicios, que es importante. Entonces, la línea va por ese lado, que este paro no sea solo un paro de los trabajadores, de los sindicatos, sino que también podamos involucrar a otros sectores de la sociedad. Nosotros lo comentábamos previo a, bueno, cuando estábamos allí en el corte, en cuanto a las movilizaciones de los jóvenes y eso, bueno, que se está dando de forma pacífica, salvo, bueno, algunas expresiones que pretenden justamente desacreditar toda la situación organizada que ya tienen los diferentes sindicatos. En este caso vamos específicamente a los estudiantes, pero bueno, ¿qué opinión te amerita justamente eso, ¿no? De cómo quieren desacreditar expresiones o movilizaciones que ya están organizadas unos pocos? Digo porque lo estamos viendo en la prensa, sí. Y bueno, para tener nuestra opinión también al respecto, o mejor dicho, la opinión. Ahí yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, o sea, nosotros siempre hemos sido defensores de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, pero eso hay que hacerlo de manera ordenada y pacífica. No podemos avalar desde el movimiento sindical cuestiones como las que se vieron ayer. En esto hoy lo consultábamos tanto con Marcelo Abdala como con Elvia Pereira, intercambiábamos opiniones al respecto de cómo salir, porque nos han preguntado en diferentes medios de comunicación, y nosotros tenemos que ser claros y contundentes en ese sentido. Nosotros no podemos avalar cuestiones que no estén, digamos, en el marco del respeto por los demás. Uno puede discrepar profundamente con cualquier opinión de un gobernante, de cualquier persona. Ahora, lo tiene que hacer en el marco del respeto y digamos, de lo que ha sido la tradición de nuestro movimiento sindical. Entonces, no podemos avalar cosas como las que pasaron ayer. La verdad que tampoco tenemos información para, de alguna manera, decir de que fue organizado por tal o cual sector. Hasta uno nunca puede descartar que esto también sea parte del juego que pueda hacer la derecha para
de alguna manera generar situaciones... Sacar el foco de atención. Claro. Ahora, más o menos conociendo un poco el paño, ahí vimos, de hecho, por ejemplo, en el medio de la situación que se estaba dando ayer en el Cerro, a mí me llamó el compañero Olivera diciendo de que ellos estaban retirando a los compañeros que representan a los profesores, a los manifestantes de FENAPE, lo estaban retirando del lugar donde se estaba caldeando los hechos, pero que también es cierto que había otros dirigentes sindicales y estudiantes que estaban muy exacerbados y que, bueno, generaron algunas cosas que me parece que, lejos de ir en la dirección de lo que se quiere reclamar, descentran el foco y quedás de alguna manera levantándole un centro al gobierno para que te siga pegando, ¿no? Sí. Entonces esas cosas creo que hay que tenerlas, hay que pensarlas bien y sobre todo ser claro en el mensaje. Y en ese mensaje nosotros desde el movimiento sindical somos claros de que no avalamos ninguna manifestación que no sea pacífica y ordenada como corresponde. Esto ocurre porque no necesariamente todo el mundo sabe, estuvo Robert Silva dando una charla en el Cerro y allí se generaron una cierta disturbios que tienen que ver con Robert Silva, digamos, ¿no? Y violentos, que es lo que estamos ahora manifestando, que no es el método ni la forma del movimiento sindical organizado, ¿no? No, si bien es cierto, digo, a ver, como decía José, nadie avala ese tipo de actitud. No. Pero también, por otro lado, sí, yo no la voy a dejar pasar, también el tema de las provocaciones desde el propio gobierno, Sí. en este caso, de Robert Silva, ¿no? Porque también yo estoy muy indignado cuando dicen y atacan directamente y hacen, yo qué sé, no sé cuántos programas porque se le pintó el muro en la casa, entonces, Sí. pero también él está, digo, porque también eso es como que te pegan una vez, te pegan dos veces, bueno, en algún momento vas a saltar, capaz que cuando saltás no es el momento adecuado, pero hasta cuándo también se puede tomar ese tipo de hipocresía desde el propio gobierno, cuando también es una provocación. A ver, porque si vos me decís voy al cerro, voy acá, voy allá, hay lugares medio emblemáticos, ¿no? Medios complicados, y si vos vas ahí también a variarte y también a provocar, es probable que también en esa situación haya respuesta. Sí, pero la respuesta nunca debe ser violenta. Me queda clarísimo. Nunca debe ser violenta porque si no, descentra el eje pero también de la discusión. Pero también ahí salió que la mayoría, o por lo menos de la forma de la expresión violenta que se dio, no era de los profesores. Por parte del propio gobierno quedó claro, dice, no eran los profesores, esto fue por otro lado, que bueno, lamentablemente empaña de repente lo que tiene que ver con todo un trabajo, un desarrollo, una discusión que se está dando por los gremios, lo que tiene que ver, y descentra que lo principal es trabajar para el paro nacional. Y tampoco general. Fueron todos los estudiantes, ¿no? Es como todo, siempre hay situaciones que se puedan... Pero yo lo que creo es que el mensaje nuestro tiene que ser claro sin dejar de pensar estas cosas. También hay por parte de actores del gobierno cuestiones que capaz que no son de violencia física o visible como lo que pasó ayer, pero que claramente son violentas, ¿no? Todo lo que, yo qué sé, los twitters de la senadora, las manifestaciones del senador Da Silva, o sea, son provocaciones permanentes, constantes, que generan violencia. Después nos horrorizamos cuando vemos cosas como la que casi pasan ayer, que pasó ayer en Argentina, ¿no? Tremendo. Pero este tema de seguir ensanchando esa brecha, de seguir echando leña al fuego, termina con cosas que son lamentables. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Sí, lamentablemente sí. No, me había quedado en lo que tiene que ver también con el tema de la rendición de cuentas. Si bien la rendición de cuentas se sigue discutiendo, digo, pasó de diputados que muy poca cosa se le pudo hacer, o prácticamente casi nada, más allá de algunos intentos de modificación, ahora está en el Senado, donde están en la discusión. Y el tema es la posibilidad, que en definitiva de poder agregar algún insumo en lo que tiene que ver del presupuesto, ¿no? Y principalmente para el tema de la educación, ¿no? En ese sentido, también desde de la propia central hay algunas reivindicaciones que se te vienen pidiendo. ¿Hay alguna posibilidad de eso? Bueno, está difícil, ¿no? Está difícil, pero bueno, en estos 45 días que la discusión se va a generar en la Cámara de Senado,
hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. Creo que por supuesto están haciendo punta hoy los sindicatos de la enseñanza, que son los principales involucrados, pero hay que rodear eso, ¿no? Y la movilización del otro día de la enseñanza fue una movilización importante. Este tipo de chiporroteos que se generan a veces descentran un poco todo el esfuerzo que se pone en algunas cuestiones y está difícil después poder retomar la senda, digamos, de la reivindicación concreta y bien entendida. Esta es una rendición de cuenta bastante particular, ¿no? Porque si bien es una rendición de cuenta donde no es a tapa cerrada de gasto cero, hay un incremento en el gasto de 226 millones de dólares, y eso es mejor de que no haya nada. En realidad es absolutamente insuficiente, ¿no? Porque esos 226 millones de dólares significan alrededor de 1/3 de lo que el gobierno se ahorró en los 2 años anteriores en el presupuesto, ¿no? O sea, que ni siquiera empata el ahorro que se hizo por la propia política de ajuste y de recorte que ha tenido el Poder Ejecutivo. Y aparte la distribución, más allá de que para la enseñanza ha habido un preacuerdo con el tema salarial y COFE ya firmó un acuerdo en ese sentido, hay grandes sectores que están totalmente desprovistos. La Universidad de la República, sobre todo en todo lo que tiene que ver con investigación, innovación, ciencia, es nulo lo que hay, y bueno, y eso también demuestra lo que es la política de este gobierno. Bueno, ahora se están buscando algunas alternativas para por lo menos mejorar en algo eso, pero que claramente ya cuando no hay iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el que maneja la caja, lo que se puede manejar son chirolas, o sea que en el presupuesto general no mueve la aguja, digamos. Bueno, en ese sentido hay una cuestión que es absolutamente fundamental. Nosotros el otro día teníamos una conversación con compañeros del Zunca y con sobre todo el secretario general del Zunca, Diverio, el cual nos decía que al no haber una política establecida por parte del Poder Ejecutivo de inversión en la obra pública, se está corriendo un riesgo brutal en el sentido de que hoy por hoy los niveles de empleo en la construcción están, digamos, en una meseta alta, pero ya se está doblando el codo de lo que son las grandes obras que tiene el país, que son las que mueven realmente gente, que son UPM, el Ferrocarril Central, el puerto, y que en eso, en menos de un año, o en un año más o menos, se van a perder casi 15.000 puestos de trabajo. Y por cada puesto de trabajo en la construcción se mueven 2 o 3 puestos de trabajo más. O sea que estamos hablando de que si no hay inversión pública, el sector de la construcción, que digamos dinamiza mucho toda la economía, bueno, va a generar una retracción mucho más importante, increíblemente, como decíamos anteriormente, en el marco de un crecimiento económico que es realmente fabuloso para los intereses del gobierno, ¿no? En ese sentido, en la rendición de cuentas se plantea un incremento para el tema de la alimentación al final del periodo. La pregunta es si el gobierno espera que al final de su periodo de gobierno la gente esté muy mal, en esto que estamos hablando de que se acumulan. Yo pensaba ahora en lo que pasó con los trabajadores del shopping de Punta del Este, que 2.000 trabajadores aseguro con la mitad del salario, tremendo, o sea, y que eso después se termina y ahí tenés 2.000 trabajadores, ¿no? Si es que el gobierno ya sabe que cuando lleguemos a fin de periodo va a haber un montón de gente en una seguridad alimentaria que ya existe pero que se va a aumentar, o si se va a hacer algún tipo de ¿cómo se llama? Esta cosa de cambio de canasta ¿no? Que es un ejercicio muy común en las cuestiones de derecha. O sea, ¿qué es lo que está previendo el gobierno, no? O sea, ¿está previendo que el pueblo va a pasar hambre y la respuesta es darte una canasta al final de periodo? Bueno, ese es un tema, yo ahí tengo una opinión que es muy personal, no quiero involucrar a ninguna institucionalidad atrás de lo que digo, pero yo creo que nosotros, Campo Popular, en el afán de colaborar y de darle solución a una cantidad de gente que estaba que está todavía no en la lona sino abajo de la lona,
Subsuelo. Estamos también, desde mi perspectiva, errándole un poco al bizcochazo. Porque así como está la cosa, estamos ejerciendo nosotros mismos un control social para el propio gobierno. Porque si esa gente que está conteniendo el movimiento popular, con las ollas populares, con todo esto, no tuviera esa contención, uno no sabe cómo estaría la situación del país. No estoy alentando de que hay que sacarle la comida a la gente para que salga a manifestarse. Ahora, tampoco estoy muy de acuerdo de que nos tengamos que organizar en torno a eso. Porque en definitiva, si nosotros solo lo que le damos es un plato de comida a la gente y no buscamos su desarrollo, como persona para realmente incentivar políticas de empleo, de calidad que le puedan permitir subsistir, sí. Estamos en una rosca viciosa que en algún momento es solo asistencialismo y en algún momento va a explotar. Sí. Entonces me parece que en algún momento tendríamos que darnos ese debate, de la misma manera que el gobierno en algún momento tendría que dar el debate de reconocer el control social que ha ejercido el movimiento popular uruguayo, ¿no? Que no es solo el PIT-CNT, sino varias organizaciones sociales. Ahora, cuando ya a mí me da un poquito de preocupación, cuando ya no estamos organizando en torno a eso, ¿no? Y tenemos una coordinadora de ollas populares, donde nos organizamos para reclamar que en vez de darle soluciones a la gente, nos den soluciones a nosotros para seguir alimentando a la gente. Entonces, ahí hay una cosa que sé que es polémica, pero que bueno, como a mí me gusta decir lo que pienso, lo digo, ¿no? No, lo que pasa es que también es cierto, o por lo menos se palpa, que también desde el propio gobierno no deja mucha margen, ¿no? Digo, porque también si del propio gobierno hubiera inversión en políticas públicas que tenga que ver con la generación de trabajo, en ese aspecto, también vos estás dando una posibilidad como decir, bueno, hay la posibilidad de, bueno, cerremos esta olla, que la gente se gane su propio y coma en su casa. Eso sería lo ideal en este sentido. Pero este gobierno está generando todo al revés. De hecho, desde el propio presidente de la República te dice que él gobierna para los mayahora, te lo dice sin problema ninguno. Y bueno, lo demás que se vayan arreglando. Y lo que decía Paola en este sentido era también que yo lo escuché al ministro de Desarrollo Social diciendo que habían bajado el pedido de alimentación, pero que igual de todas formas ellos seguían apoyando lo que tiene que ver. Ahora, también la contradicción que desde el gobierno apoyan con alimento a las ollas. Entonces, también es eso, porque es como decir, bueno, yo no tengo... Claro, ¿viste? Es la política del gobierno. Y nosotros, me involucro, digamos, porque nosotros también tuvimos 6 meses una olla en nuestro sindicato y ahora estamos en un merendero. Pero nosotros nos tratamos de organizar para pedirle al gobierno eso. Claro. ¿Entendés? Es una contradicción. Sí, por claro. lo menos a mí me parece que es una contradicción que deberíamos pensar en otro tipo de solución que no sea esa del asistencialismo, que es lo que le criticamos a los gobiernos, ¿no? Porque mirá que nosotros también le criticábamos al gobierno anterior algunas políticas que eran netamente asistencialistas, y sin embargo ahora nos organizamos para pedir que nos den a nosotros para nosotros darle a la gente, cuando en realidad debiéramos buscar otra alternativa. También se organizan para denunciar lo que está pasando, ¿no? Porque, o sea, no solo se organizan para pedir que les den alimento para las ollas, también se organizan para denunciar la situación de la gente. Y la gente está en la lona y a vos te surge darle una mano. Yo digo esto y en mi sindicato tengo un merendero, ¿no? No, igual concuerdo que es importante que la organización no se quede en eso, sino que el objetivo siempre es generar conciencia, ¿no? Y que la gente se organice para luchar por sus derechos, que es el derecho de no tener que ir a una olla a alimentarse. Bueno, estamos a 2 minutos. Sí. Igual me gustaría como una reflexión un final, como un mensaje para rumbo al paro y ya nos queda muy poquito. Bien concreto. En esto yo creo que como movimiento sindical estamos en una etapa de inflexión bien importante. Este paro tiene que salir muy fuerte. Llamamos a toda la militancia, acá no hay fisuras, digamos, no hay corrientes de opinión, no hay absolutamente nada, todos estamos en la misma y tenemos que redoblar el esfuerzo militante para poder generar que este paro que se va a desarrollar el 15
sea realmente contundente. Un paro que plebiscite al gobierno, que le diga al gobierno, por acá no es, tenemos que buscar otras alternativas que nos permitan un mejor desarrollo para la sociedad y fundamentalmente para los que menos tienen. Entonces, para eso es fundamental que todos redoblemos el compromiso y el llamado a todos, la militancia, a todos los sindicatos, pero a los cascos militantes, para que en estos 15 días que quedan, estos 13 días que quedan, salgamos a recorrer todos los barrios, todos los lugares de trabajo, a arengar para que el paro sea realmente contundente. Ahí lo teníamos al vicepresidente del PIT-CNT, los estamos despidiendo, yo me estoy despidiendo. Muchas gracias, Joselo López. Dejo que se despida. También sumar, como decía Joselo, todos los sindicatos y todas las organizaciones sociales que tenemos acá, que por suerte también son potentes, en el caso de FUDBAN, en el caso de la FEU, en el caso de ONASPU también, que son parte también del movimiento de las este intersociales territoriales que estén funcionando. Convocamos también a todos ellos, que es el momento justamente, como decía, unir fuerzas para el propósito general, que es el bienestar de todos los uruguayos y las uruguayas. Nos vemos el próximo viernes, entonces. Muchas gracias, Joselo. Un gustazo haber estado por acá. Salud. Gracias. Chau, chau. Vamos arriba. Y ve que pasa corriendo.